Bueno, en primer lugar, vamos a hacer como una relación de las ideas básicas de los textos Integridad e Imparcialidad, la práctica del juicio moral de Bárbara Herrmann. Entonces, este texto lo que hace es retomar los postulados de Bernard Williams en los que critica la postura kantiana. El texto se centra en tres elementos fundamentales eh, que son los que critica Bernard Williams de la teoría kantiana. El primero de estos puntos eh, es que desde el punto de vista de Williams, la moralidad kantiana a veces exige que nos preocupemos por la moralidad y no por el objeto de nuestra acción y la preocupación natural. Es decir, que considera Bernard Williams que aquí el objetivo del agente es cumplir la norma, hacer lo que dice la norma, independientemente de cualquier otra consideración. Al respecto, considera Bernard Williams que el agente no debe considerarse solamente como el motivo, que es cumplir la norma, sino el motivo y el final, es decir, mirar a quién va dirigida esta norma. Eso es un poco lo que hemos también visto en los diferentes momentos del seminario. Entonces, considera Bernard Williams que la teoría kantiana es incapaz de preocuparse por los demás, por lo que el motivo kantiano del deber es inapropiado en algunos casos de acción moral, ya que se centra solamente como en el motivo del deber y no en el bienestar del otro. Por lo tanto, considera Bernard Williams que ese es un error. El motivo explica su interés en el final y como ya hemos dicho, el agente debe pensar en el principio y en el final. Sin embargo, esta imagen ignora la forma como se aprenden las reglas morales, las cuales se internalizan cuando se aprenden de forma correcta, es decir, el sujeto, el agente obra, digamos que de una manera, entiendo yo, casi como mecánica en el cumplimiento de la regla y no en el bienestar de los demás. Hace Bárbara Herrmann, toma como un ejemplo, pero pues movida todo el tiempo en los postulados de Bernard Williams. El ejemplo es el siguiente. Alguien necesita ayuda que fácilmente podría brindarle. Entonces, toma como diferentes posibilidades. Entonces, la primera posibilidad es el caso obediente. El objeto de la acción es salvar a la persona. El motivo es proporcionar la ayuda moralmente requerida, o sea, la gente cumple con lo que se le pide. Segundo, es el caso basado en la emoción, en donde el objeto de la acción es salvar a esta persona y el motivo es la compasión. La situación de esa persona me mueve a ayudar por compasión. Tercero, el caso del fetichismo de las reglas y en este punto el objeto de la acción es hacer lo que exige el principio moral o el deber de ayuda. El motivo es actuar de conformidad con el deber. Y cuarto, el caso de la relación personal, donde el objetivo de la acción es salvar a mi amigo. Entonces, desde el punto de vista de la autora, el caso 4 es la única forma de ayuda que incluye verdaderamente una preocupación personal por la persona salvada. Entonces, eso en cuanto al primer punto. Ahora bien, en el segundo punto, desde el punto de vista de Bernard Williams, la integridad de la moral conduce a un alejamiento y desvalorización de nuestras emociones, especialmente al rechazo de las emociones como motivos moralmente valorados. O sea, aquí lo que funciona no es la emoción no tiene una importancia para Kant, por lo menos desde el punto de vista de Bernard Williams. Entonces, eh, este punto lo sitúa Bárbara Herrmann como fundamental como en la disputa que tiene Bernard Williams con Kant frente a las emociones. Entonces Williams considera que Kant descartó las emociones como motivos moralmente adecuados para dar valor moral a una acción con el argumento de que no son confiables. Por el contrario, debido a que el actuar por el motivo del deber uno está encaminado por los principios. Los casos moralmente similares deberán ser tratados consistentemente. Manifiesta la autora que la simpatía o la compasión dan a la gente razones para actuar. Si alguien ayuda a un amigo por el motivo del deber, la ayuda se ofrece por un compromiso por la moralidad y no por un sentimiento del cuidado y la preocupación. Si se requiere que el agente kantiano actúe por el motivo del deber, implica
que cuando la oralidad está en juego, sus respuestas a los demás serán menos personales. O sea, igual se actúa por el motivo del deber. Kant refiere que el complemento del motivo del deber por emociones no morales no puede ser moralmente necesario. El motivo del deber debe ser por sí mismo suficiente para lograr lo que sea moralmente requerido. Williams considera que a veces es mejor otorgar mayor valor a la conducta no moral que a la moral. Sin embargo, considera Barbara Herrmann que tanto los motivos morales como los emocionales son suficientes para producir la acción del deber. Considera que es la buena voluntad la que expresa las acciones moralmente dignas realizadas por motivo del deber. El siguiente punto que critica Bernard Williams es eh, desde el punto de vista de Bernard Williams, se insiste en el dominio incluso sobre nuestros proyectos básicos y compromisos íntimos, exigiendo un grado de moralidad que nos aleja de nosotros mismos y de lo que valoramos. Esa es la crítica que hace, como hemos dicho, Bernard Williams a Kant y que es retomada por Barbara Herrmann. Entonces, en este tercer punto de la crítica de Bernard Williams a la ética kantiana, habla nuevamente de la condición limitante del motivo del deber y habla acerca de la integridad del individuo y actúa en un compromiso de proyectos que constituyen nuestro carácter. Y dice que para que una persona pueda vivir debe tener deseos categóricos. Los deseos apoyan los proyectos básicos. Agrega que las demandas de la moralidad imparcial no pueden respetar o dar cabida a las condiciones necesarias y profundamente personales de carácter individual y la integralidad, y dice que si la moralidad imparcial puede interferir en la búsqueda del proyecto básico de una persona, habrá casos en los que un agente no podrá tener motivos para actuar con moralidad. Por lo tanto, dice Williams, que la idea kantiana de que un agente racional siempre tendrá motivos para actuar como exige la moral es falsa. Las exigencias de la moralidad imparcial y las de carácter pueden entrar en conflicto de manera profunda. Entonces, digamos que de esta manera, pues se refiere, digamos, critica Bernard Williams a los postulados kantianos. Esta es en cuanto a la primera lectura que se trabajó. Ahora bien, en la segunda lectura, autoconstitución, identidad de agencia e integridad de Christine Kosgar, el artículo o el capítulo que se trabajó es el de integridad e interacción. Entonces empieza la autora hablando de la justicia y de lo bueno y lo malo que puede implicar para un individuo ser justo, o sea, que tiene de bueno ser justo y que tiene de malo ser justo. Retoma permanentemente la autora a Platón, por supuesto que también a Kant, también a Aristóteles, y sobre la base de estos autores clásicos, pues digamos que intenta mostrar su teoría, la cual está basada permanentemente en la reciprocidad, en cómo una persona puede pensar en sí misma dejar y pensar en los demás sin perder al mismo tiempo su cariño y su amor y su respeto por sí misma. Entonces, este es como el elemento que permanentemente muestra la autora y como lo vamos a ver, finalmente uno puede ver que no hay una distinción muy radical entre lo que soy yo y lo que somos los demás. O sea, hay una relación permanente y en doble vía, si se quiere, entre el individuo y los demás, en la sociedad. Entonces, eh, habla la autora acerca de la acción deliberativa. Ahora, perdón. Entonces, en primer lugar, manifiesta que el principio de la justicia nos dirige a realizar aquellas acciones que establecen y mantienen nuestra unidad volitiva. Entonces, dice la autora que el principio de justicia nos dirige a realizar aquellas acciones que establecen y mantienen nuestra unidad, nuestro deseo. Según Platón, la unidad volitiva es esencial para actuar como persona, como un solo agente unificado. De la misma manera que para Kant el imperativo categórico nos mantiene como agentes unificados. Aquí la idea es, o las reflexiones al ser unificado, a lo que hace la persona para tener esa unificación personal. Posteriormente habla la autora de la acción deliberativa y manifiesta que por su naturaleza esta impone unidad al alma, como veníamos hablando. Cuando un individuo delibera sobre qué hacer y luego lo hace,
finalmente lo que logra es organizar su apetito, su razón y su espíritu en un sistema de unificación personal. El imperativo categórico, que miremos que es también el elemento fundamental tanto en digamos que en todos los elementos que hemos trabajado aquí, como el cumplimiento del imperativo categórico, es el principio de darnos leyes a nosotros mismos. Una persona justa, pase lo que pase, siempre seguirá sus propios principios, seguirá lo que considera que es moralmente correcto. El esfuerzo de la persona no es por ser justo, sino por estar unificado. O sea, más que buscar la justicia, va a buscar es su propia unificación, estar completa. O si la persona hace el bien, es justo. Y vivir una vida injusta o una vida justa, digamos que la diferencia desde el punto de vista de la autora es que si se obra injustamente, es de alguna manera como una justicia mal hecha, es una acción injusta. Kant considera que la gente debe estar totalmente de acuerdo con el imperativo categórico en su sentido más sustantivo, de tal manera que esa acción sea como natural, como propia de sí. Retoma luego a Sócrates y muestra que una persona que es justa en su exterior también lo será en su interior. O sea, aquí digamos que muestra la autora la relación entre lo interno y lo externo, cómo lo que está en nuestro interior tiene una relación totalmente directa con lo que está en el exterior. Entonces, refiere la autora que la posibilidad de que una persona obre según un principio utilitario, en virtud del cual le dirá a los demás lo que considere que es mejor para ellos, esta persona también terminará haciendo lo que es mejor consigo mismo. Si se busca lo mejor para los demás, también estará buscando lo mejor para sí misma. Frente a la relación de la justicia interna y externa de los ciudadanos y de los estados, manifiesta que no hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Así como las personas, si obran, si tienen principios justos para ellos, los tendrán para los demás, también los estados tendrán principios justos para ellos en su interior y en su exterior. Por eso dice que difícilmente los estados democráticos entran en guerra entre ellos, porque sus principios internos tienen esa reciprocidad con los principios externos. Entonces, lo lleva luego Bárbara, perdón, Christine Goldgar al plano de las relaciones personales y el matrimonio, ¿no? Y dice que desde el punto de vista de esa autora, como que la amistad es el punto, digamos, es el punto como máximo de la expresión del amor, si se quiere. Entonces, de aquí en adelante, en diferentes momentos a la relación, Christine Kosgar, perdón, a la amistad, al amor, pero siempre la perspectiva desde la reciprocidad. En lo que tiene que ver con el matrimonio, habla de las relaciones sexuales en las cuales hay un disfrute de una persona por otra, pero es un disfrute que es recíproco, de tal manera que es una unidad de la voluntad que existe entre ambas personas. Hay una unidad entre ambas personas. A continuación, eh, toma la autora la integridad y la interacción desde la perspectiva de la interacción en Kant. Entonces, toma como base la Christine Kosga, la autora, eh, como la pregunta que se hace Kant de cómo es posible pensar en la felicidad de la otra persona sin perder de rastro la propia. Y vuelve nuevamente a hablar de esa reciprocidad en la que la persona entiende que le está dando tanto amor a la otra persona como amor va a recibir de la otra persona. Tanto entrega a la otra persona como va a recibir de la otra persona, también entrega hacia ella misma. Entonces, dice Christine Kohlgart que para Kant, cuando interactuamos entre nosotros, lo que hacemos es deliberar juntos para llegar a una decisión compartida. Es una decisión libre en nuestra voluntad unificada que hace posible la acción compartida. Y también da una importancia grande, grandísima a las promesas. O sea, ¿cuál es la importancia de la promesa? Y es que la persona, al prometerle a otra algo, le está entregando como su ser, o sea, es una cosa que no tiene espacio, no tiene tiempo, le promete y le está dando algo como que no puede ser, como que no puede ser comparado con nada más, mejor dicho, le está entregando, la promesa es sumamente importante. Entonces, dice que para Kant las promesas no son empíricas, ya que implican un encuentro en el mundo neuménico. La posibilidad de interacción personal depende de la posibilidad de deliberación compartida y estas dependen de las razones públicas, llamadas a veces razones objetivas o neutrales. Aquí hay un punto importante y es que ella hace una diferencia entre las
razones objetivas o neutrales de la gente, que son las que le permitirán obrar de manera justa, por decirlo así, obrar con solidaridad, pensando en el otro, y las que ella llama eh, razones subjetivas o relativas a la gente, que son las que le van a permitir, o las que mejor, las que no le permiten ser justo, porque son las que le van a llevar a ser egoísta, a pensar en sí mismo, mientras que las relaciones objetivas o las razones objetivas le pueden llevar al otro a pensar, a llevar a acuerdos con el otro, pensando en el bienestar del otro, en lo que es mejor para el otro, y en la medida en que sea mejor para el otro, también es mejor para mí. Con las razones subjetivas pasa lo contrario. Se va a pensar en lo que es mejor para mí, independientemente que el otro le sirva o no le sirva, y más bien hay como una manipulación de una persona para que el otro acepte las razones que no les son favorables, sino que atienda a los principios de quien obra de forma egoísta. Entonces, manifiesta que así como funciona para el bien, para el bien, hacer bien al otro, funciona para el mal. Entonces toma el ejemplo de disparar. Por ejemplo, entonces dice que solo una concepción pública de las razones, que es un requisito de universalidad, nos llevará al territorio moral. Para que la interacción personal sea posible, debemos razonar juntos, tomando las consideraciones del otro como fuerza normativa. Entonces aquí también lo toma permanentemente el texto. ¿Qué es lo que hace que para una persona, actuar conforme a los principios del otro, sea una acción que tenga fuerza normativa? ¿Qué es lo que obliga a la persona a que eso tenga una fuerza normativa? Termina mencionando la autora más adelante que lo que hace que tenga una fuerza normativa para el otro es la respuesta a que tenga fuerza normativa para uno mismo. O sea, si algo tiene fuerza normativa para mí, tendrá fuerza normativa para el otro. O sea, el sentido aquí, y eso digamos que ella como que lo va tomando lentamente y lo va como desenredando, por decirlo así, es la importancia de la fuerza normativa como el principio de, digamos, de la relación. No es tan sencillo este asunto de que algo tenga fuerza normativa en la relación con el otro. Solamente tiene importancia y se lleva a la práctica, que es un poco también como un poco como la reflexión que también teníamos en el texto anterior: cómo llevar a la práctica los principios de Kant, cómo llevar a la práctica esas reglas, y que no se queden solamente en lo escrito y en el deber, sino cómo hacer para trascenderlo al campo de la práctica. Entonces, eh, dice, dice Kosgar que para realizar una acción compartida, cada uno de nosotros tiene que adoptar las razones del otro como propias, es decir, como consideraciones normativas. O sea, solamente en la medida en que el otro realmente y genuinamente me importe, pues yo realmente podré actuar pensando en el bienestar del otro. Ahora, entonces, como ya hemos dicho, la concepción kantiana, un acuerdo es un intercambio de promesas y es similar al matrimonio. Lo que es bueno para el otro es bueno para mí. Digamos que es un asunto de permanente reciprocidad. Em, Luego, nos muestra la autora em, que digamos que en la medida, si yo busco el bienestar del otro, encontraré así mismo los argumentos y las razones para pensar en el otro, para hacer posible el bienestar en el otro. Pero también, pero digamos que ese mismo asunto se puede ver desde la otra vía. Entonces, si yo veo las razones del otro como obstáculos, también entrarán en mi deliberación de esa manera. Entonces, si yo pienso es en mis propios fines y en mis propios objetivos y no en los de los demás, entonces las razones de los demás no me van a importar, serán un obstáculo para conseguir mis propios fines. Entonces, eh, finalmente para Kant, como hemos dicho, la respuesta es el fin debe ser un bien común, no hay otra manera. O sea, la única manera de verlo es, digamos, desde el punto de vista del bienestar de los demás. Todas las negociaciones están encaminadas a la construcción de un bien común. De lo contrario, son deliberaciones que están mal hechas. Lo que no se haga pensando en el bien común no sirve, no tiene sentido. Em, entonces dice la autora que toma como ejemplo, ¿no? Si tus palabras tienen sentido para ti y no para mí, hablando de una deliberación, de cómo llegar a acuerdos, de cómo llegar a construir y consolidar acuerdos. Si tus palabras tienen importancia solo para ti y no para mí, y si mis palabras y mis argumentos y mis razones tienen importancia
para mí y no para ti, no tiene sentido que hablemos. No hay, o sea, digamos, el poder unirse y conversar y construir una deliberación tiene que tener consigo el pensar en el otro. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Y luego también dice que no hay ninguna, digamos que en el fondo no hay razones del todo privadas. O sea, las razones terminan siendo, las razones privadas terminan siendo razones también colectivas, ¿no? O sea, no, digamos que la distinción entre una y otra es mucho más débil de lo que uno, de lo que puede pensarse. Por eso, finaliza el texto con la reflexión frente a las semejanzas que existen entre la relación que tiene una persona consigo misma y la que tiene con las demás personas. Se pregunta por la decisión de tratar a alguien como un fin en sí mismo. La autora dice que no es posible tratar a alguien como un fin en sí mismo y afirma que responder a las razones de otro como normativas es la posición por defecto, al igual que, que escuchar las palabras del otro como significativas es la posición por defecto. Dice que es casi tan difícil ser malo como ser bueno. Hay una persona como la que, bueno, digamos que, ¿cómo les digo? Está, digamos que finalmente termina siendo como una decisión de la persona, ¿no? Termina decidiendo la persona qué es lo que va a hacer o en beneficio de los otros o en contra de los otros, o pensando en los demás o pensando en sus propios objetivos. En la constitución de la agencia hay que definir las razones que pueden ser compartidas consigo misma. Articula su postulado con lo dicho por Platón y refiere que si una persona no está dispuesta a que su máxima sea ley universal, le falta respeto por sí misma. O sea, si le falta respeto por los demás, le falta respeto por sí misma. Una persona no puede respetarse a sí misma si está irrespetando a los demás. Las condiciones para una interacción personal exitosa son las condiciones conjuntas de respeto por la humanidad del otro. O sea, sin respeto por la humanidad si no hay respeto por la humanidad de mi propia humanidad, no hay respeto por la humanidad del otro. No puedo dar al otro lo que yo no tengo en mí misma. La fuerza normativa compartida es el pegamento que mantiene unido a una gente. Y finaliza la autora con una reflexión que me parece a mí sumamente bonita. Y dice, lo que es tuyo, en el sentido individual de lo tuyo, no es tu humanidad, sino lo que haces de ella, tu identidad práctica, y la existencia de eso depende de tu respeto por la humanidad en general. Y afirma y agrega, respetar tu propia humanidad es respetar tus propias razones, y esas propias razones no pueden identificarse plenamente antes de la elección. O sea, lo que yo decido hacer está totalmente ligado siempre, por supuesto, con el afecto, el respeto que yo tengo por mí misma, y está reflejado con el respeto por los demás. Básicamente esos son como los elementos fundamentales de las dos lecturas. Muchísimas gracias.